La señorita Marple y la noche en que Charlie se negó a dormir, el reloj de pie del salón de la señorita Jane Marple acababa de dar las 9 cuando Charlie comenzó su peculiar vigilia. El fox terrier de pelo duro permanecía rígido junto a la ventana con parteluz. Su pelaje blanco con sus distintivas manchas marrones y negras reflejaba el resplandor ámbar de la lámpara de mesa. Sus ojos oscuros permanecían fijos en algo más allá del cristal que solo él podía percibir. La señorita Marple bajó las agujas de tejer y observó a su fiel compañero con creciente preocupación. En todos los años que llevaban juntos, nunca había presenciado una alerta tan intensa sin causa aparente. Las orejas de Charlie estaban perfectamente erguidas, moviéndose a intervalos como si rastrearan sonidos imperceptibles para el oído humano. Su respiración era entrecortada y pausada, y cada músculo de su compacto cuerpo permanecía tenso como la cuerda de un arco. La noche había comenzado tranquilamente en el pueblo de St. Mary Mead. Se habían recogido los platos de la cena, se habían recitado las oraciones vespertinas en la iglesia de St. Mary, y la gente más sensata se había acomodado junto a sus hogares con libros o labores de costura. Sin embargo, algo había perturbado el ritmo natural del crepúsculo, algo que afectó directamente a los agudos sentidos de Charlie, dejando al mundo humano ajeno a todo. La señorita Marple dejó a un lado su lana y se acercó a la ventana. Más allá de la puerta del jardín, Vicarage Lane se extendía vacía bajo las pálidas farolas. El viento de octubre agitaba las hojas caídas en pequeños remolinos, y en algún lugar a lo lejos, una campana de iglesia dio la media hora. Nada parecía extraño a sus ojos expertos, pero el comportamiento de Charlie sugería lo contrario. Se agachó para acariciar su pelaje áspero, con la esperanza de calmar la ansiedad que lo había dominado. Charlie respondió a su toque con una breve mirada antes de volver a concentrarse en su misteriosa vigilancia. Su cola, normalmente animada y en constante movimiento, colgaba inmóvil. Lo más inquietante de todo fue que, cuando la señorita Marple sugirió amablemente la hora de acostarse con su frase habitual sobre leche caliente y galletas, Charlie permaneció inmóvil junto a la ventana. El perro que nunca se perdía una golosina vespertina, que saltaba ávido a su cesta cada noche tras su último paseo por el jardín, que dormía profundamente hasta el amanecer sobre la torre de la iglesia del pueblo, ahora se negaba a abandonar su puesto. Cuando la señorita Marple intentó alejarlo de la ventana con palabras amables y gestos de aliento, Charlie apoyó las patas con más fuerza en la alfombra y emitió un sonido grave y gutural que rozaba el desafío. No se trataba de mera terquedad ni capricho canino. La señorita Marple reconocía la diferencia entre la obstinación común y la alarma genuina. Charlie poseía una inteligencia que les había sido muy útil durante sus discretas investigaciones sobre los misterios del pueblo. Su instinto había demostrado ser fiable tanto en asuntos triviales como serios, y ella había aprendido a confiar en su juicio incluso cuando la lógica sugería lo contrario. A medida que avanzaba la noche, la vigilancia de Charlie se intensificó en lugar de disminuir. Empezó una sutil patrulla entre la ventana principal y la puerta de la cocina, deteniéndose en cada estación para levantar el hocico y percibir las corrientes de aire. Sus fosas nasales se dilataban con cada inhalación, procesando información que permanecía más allá de la comprensión humana. De vez en cuando, emitía un gemido apenas audible, como si lo perturbaran olores o vibraciones que transmitían mensajes de peligro inminente. La señorita Marple preparó su rutina habitual para la hora de dormir, con la esperanza de que sonidos y movimientos familiares animaran a Charlie a dejar el reloj. Llenó la tetera, preparó el desayuno del día siguiente y dio cuerda al reloj de la repisa con su llave de latón. Cada ritual doméstico normalmente le indicaba a Charlie que la casa se preparaba para la noche, pero él continuaba su incansable observación del mundo más allá de las paredes de su cabaña. Lo más inquietante del comportamiento de Charlie era su intencionalidad. No estaba simplemente agitado, aburrido ni buscando atención. Cada movimiento, cada pausa, cada cambio de postura parecía calculado y significativo. Esperaba algo específico, algo que sus sentidos superiores habían detectado mucho antes de que se hiciera evidente para la conciencia humana. A las 10, la señorita Marple había perdido toda esperanza de volver a la normalidad de la noche. Se preparó una taza de té de manzanilla y se acomodó en su sillón favorito, resignada a compartir el misterioso reloj de Charlie. Si su querido compañero presentía un problema inminente, confiaría en su juicio y permanecería alerta junto a él. La cabaña se sumió en un silencio expectante, roto solo por el tic-tac constante del reloj de pie,
y el crujido ocasional de la madera al asentarse. Afuera, el pueblo de St. Mary Mead dormía plácidamente, ajeno a que en una pequeña sala de estar, un fox terrier de pelo duro vigilaba peligros aún invisibles, mientras su devota ama esperaba que la noche revelara los secretos que habían desterrado el sueño de los ojos oscuros de su fiel amiga. La negativa de Charlie a descansar resultaría profética, pues antes de que pasara otra hora, la tranquila velada se haría añicos con acontecimientos que requerirían todos los considerables poderes de observación y deducción de la señorita Marple para desentrañarlos. Exactamente a las 11:43, el agudo grito del teléfono rompió el silencio de la cabaña. Charlie giró la cabeza hacia el sonido con tal intensidad que la señorita Marple casi dejó caer su taza de té. El perro esperaba esta intrusión. Se dio cuenta, observándolo mientras trotaba con determinación hacia el pasillo, donde el instrumento de baquelita negra continuaba su llamada urgente. La voz del inspector Slack resonó en el auricular, desprovista de su habitual pomposa seguridad. Se había producido una muerte en Gossington Hall, la imponente finca que coronaba la colina con vistas a St. Mary Mead. La señora Dolly Bantry, dueña de la mansión, había encontrado a su invitado, el coronel Melchet, en la biblioteca, desplomado junto al escritorio de caoba donde éste había estado redactando correspondencia. La señorita Marple escuchó estos detalles mientras observaba la reacción de Charlie. El terrier permanecía inmóvil en el pasillo, con todo el cuerpo orientado hacia la puerta principal, como si esperara permiso para investigar. Su anterior inquietud ahora cobraba sentido. Cualquiera que fuera la tragedia que había asolado al coronel, Charlie la había presentido horas antes de que la descubrieran. El relato del inspector se volvía más desconcertante con cada detalle. El coronel Melchet se había retirado a la biblioteca después de cenar, alegando que necesitaba terminar cartas urgentes antes de partir mañana por la mañana. La señora Bantry y sus demás invitados habían pasado la noche jugando al bridge en el salón, oyendo ocasionalmente el roce de la pluma contra el papel proveniente de la habitación contigua. Cuando la partida de bridge terminó a las 11:30, encontraron la puerta de la biblioteca cerrada por dentro. Preocupados al no obtener respuesta tras sus repetidos golpes, llamaron al jardinero para que forzara la entrada por las puertas francesas que daban a la terraza. El coronel Melchet yacía desplomado sobre la alfombra persa, con una expresión de profunda sorpresa en el rostro. El médico, llamado apresuradamente desde el pueblo, no pudo detectar ninguna causa evidente de muerte, aunque notó una inusual fragancia dulce en la habitación. La señorita Marple colgó el auricular y se giró para encontrarse con Charlie ya apostado junto a la puerta principal, con la correa colgando de la boca, dejando claras sus intenciones. Nunca antes su compañero había tomado tanta iniciativa con respecto a sus paseos nocturnos, pero su determinación era inconfundible. El misterio que había comenzado con su vigilia insomne, los llamaba a ambos hacia Gossington Hall. Recuperó su abrigo más abrigado y sus resistentes zapatos para caminar, notando cómo la cola de Charlie había comenzado su primer meneo tentativo desde la tarde. Su comportamiento no denotaba emoción, sino más bien una triste satisfacción de que los acontecimientos finalmente se desarrollaran como sus instintos habían predicho. Juntos, se adentraron en la noche de octubre, donde las primeras heladas del otoño plateaban el sendero del jardín y su aliento formaba pequeñas nubes en el aire cristalino. Las calles del pueblo estaban desiertas, salvo por el ocasional destello de la luz de las velas tras las cortinas de los dormitorios, mientras la noticia de la tragedia se extendía por susurros telefónicos. Charlie abrió el camino con determinación, levantando la nariz de vez en cuando para sondear las corrientes de aire que transportaban información invisible a los sentidos humanos. Su paso se mantuvo firme y decidido, ni apresurado ni vacilante, como si siguiera un rastro de olor que solo él podía percibir. Al acercarse a las imponentes puertas de Gossington Hall, las ventanas de la finca brillaban con un brillo inusual. Los agentes de policía se movían como sombras por los jardines iluminados, creando con sus linternas patrones danzantes de luz y oscuridad. Charlie se detuvo en la entrada de la finca, con la cabeza ladeada, mientras asimilaba la compleja mezcla de olores y sonidos que emanaba de la gran casa. La señorita Marple notó cómo la atención de su acompañante se centraba específicamente en el ala de la biblioteca, donde las puertas francesas se abrían al aire nocturno. Incluso desde esa distancia, Charlie pareció detectar algo significativo en ese lugar en particular. Su olfato trabajaba sin parar,
analizando la información olfativa que dibujaba un panorama detallado de los acontecimientos recientes. El inspector Slack salió de la entrada principal, con su uniforme habitualmente inmaculado, desaliñado y expresión agobiada. Al ver a la señorita Marple y a Charlie en la entrada, su rostro denotaba alivio y resignación. Encuentros anteriores le habían enseñado que la participación de la señorita Marple en los misterios del pueblo a menudo le proporcionaba revelaciones inesperadas, aunque seguía reacio a reconocer públicamente sus capacidades. El informe del inspector reveló detalles adicionales desconcertantes. El coronel Melchet se encontraba en excelente estado de salud y ánimo durante la cena, comentando sus planes de visitar a su sobrino en Dorset la semana siguiente. Su correspondencia yacía inconclusa sobre el escritorio, con la pluma aún aferrada en su mano derecha y la tinta apenas seca en la última frase. Lo más misterioso era que las ventanas de la biblioteca estaban cerradas con pestillo desde dentro, pero la dulce fragancia sugería la presencia de algo que se había disipado en el aire nocturno. La reacción de Charlie ante estos detalles resultó muy esclarecedora. Mientras el inspector Slack relataba la cronología de la noche, la atención del terrier permanecía fija en el ala de la biblioteca, con las orejas girando como pequeñas antenas de radar rastreando sonidos inaudibles. Cuando el inspector mencionó las ventanas cerradas, Charlie emitió un suave bufido que sonaba notablemente a escepticismo. La noche que había comenzado con la inexplicable inquietud de Charlie había revelado lo que prometía. Sin embargo, la señorita Marple sospechaba que la vigilia de su fiel compañero estaba lejos de terminar, pues su postura alerta sugería que, fueran cuales fuesen las fuerzas que habían reclamado al coronel Melchet, seguían activas en la oscuridad que rodeaba Gossington Hall. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los cuidados jardines de Gossington Hall, cuando la señorita Marple y Charlie comenzaron su minuciosa exploración de la finca. La señora Bantry los había invitado amablemente a desayunar temprano, consciente de que una mirada nueva podría percibir detalles que la conmoción y el dolor habían oscurecido durante las caóticas horas posteriores al descubrimiento. El comportamiento de Charlie había cambiado de la noche a la mañana, pasando de una ansiedad inquieta a una determinación concentrada. Se movía con determinación por los senderos de grava, deteniéndose con frecuencia para investigar los olores que le recordaban los sucesos de la noche anterior. Su investigación seguía patrones invisibles para los observadores humanos, pero la señorita Marple reconocía la naturaleza metódica de su exploración. Las ventanas francesas de la biblioteca permanecieron abiertas para airear la misteriosa y dulce fragancia que había desconcertado al doctor. Charlie se acercó a estos portales con especial interés, moviendo el hocico furiosamente mientras procesaba la compleja mezcla de olores que se aferraba al marco de la puerta y la mampostería circundante. Su reacción fue inmediata y pronunciada. Se le erizó ligeramente el vello del cuello y se apartó del umbral con evidente reticencia a entrar. A la señorita Marple le fascinó esta respuesta. Charlie nunca se había negado a acompañarla a ninguna habitación ni edificio, pero algo en la atmósfera de la biblioteca despertó en él un profundo instinto de cautela. Ella respetó su criterio y, en cambio, observó la escena desde la terraza mientras Charlie continuaba su examen externo de las ventanas y los parterres circundantes. La atención del terrier se centró en una sección del borde del jardín, donde los crisantemos de floración tardía creaban toques de bronce y oro contra los muros de piedra erosionados. Recorrió la zona repetidamente, con el hocico pegado a la tierra, como si siguiera un rastro que comenzaba o terminaba entre las flores otoñales. La señorita Marple observó cómo su investigación parecía trazar un camino desde las ventanas de la biblioteca hasta un punto concreto cerca de la puerta del jardín que conducía al patio de la cocina. El inspector Slack se unió a ellos en la terraza, con una taza de té humeante en la mano y la expresión de quien ha pasado una noche en vela lidiando con circunstancias inexplicables. Su investigación preliminar no había revelado señales de violencia, ni venenos evidentes, ni ninguna explicación de cómo alguien pudo haber entrado o salido de la biblioteca cerrada sin ser detectado. El examen oficial había documentado cada detalle de la escena. La carta inacabada del coronel Melchet yacía abierta sobre el escritorio, con la pluma estilográfica aún sujeta entre dedos que no mostraban señales de forcejeo. El contenido de la habitación parecía intacto, con objetos valiosos en sus lugares habituales y sin indicios de robo ni registro. Sin embargo, la persistente fragancia dulce sugería la presencia de alguna sustancia que había desaparecido sin dejar rastro.
La investigación de Charlie reveló una historia completamente distinta. Su constante concentración en el sendero del jardín reveló una narrativa invisible para los sentidos humanos, pero claramente legible para su superior olfato. La señorita Marple lo observó mientras trazaba lo que parecía ser una ruta específica entre las ventanas de la biblioteca y el patio de la cocina, deteniéndose a intervalos como si marcara puntos de referencia importantes en este sendero invisible. La señora Bantry salió de la casa con una bandeja de bollos recién hechos y mermelada, con su habitual alegría atenuada por la tragedia sufrida por su invitada. Se sentó junto a la señorita Marple en los muebles de hierro forjado del jardín, agradecida por su compañía durante esas horas difíciles. Su relato de la noche anterior proporcionó contexto adicional a los descubrimientos de Charlie. La partida de bridge terminó antes de lo habitual porque el coronel Melchett se disculpó inmediatamente después de cenar, alegando correspondencia urgente que no podía esperar hasta la mañana. Los demás invitados solo jugaron unas cuantas manos antes de retirarse, abandonando el salón poco después de las 10. La señora Bantry recordaba con claridad haber oído cerrarse la puerta de la biblioteca y girar la llave en la cerradura a esa hora. Charlie aguzó el oído al oír la mención de la puerta cerrada y trotó con determinación hacia la entrada principal, donde la puerta interior de la biblioteca daba al pasillo central. Su examen de este umbral resultó igualmente revelador. A diferencia de su reticencia a entrar por las puertas francesas, Charlie no dudó en acercarse a la puerta interior, aunque su investigación reveló olores que claramente lo inquietaban. El patrón que emergió de la exploración de Charlie sugirió una secuencia de eventos mucho más compleja que la investigación oficial había descubierto. Su comportamiento indicaba que alguien o algo se había movido entre la biblioteca y el jardín durante las horas cruciales, siguiendo una ruta que los observadores humanos no habían detectado. La señorita Marple comenzó a formular teorías preliminares basándose en los descubrimientos de Charlie, aunque se guardó estas especulaciones mientras recababa información adicional. La intuición de su compañero había resultado acertada respecto al momento y la importancia de la tragedia, y confiaba en que su investigación en curso revelaría verdades igualmente importantes sobre sus autores. La exploración de la mañana había confirmado la capacidad sobrenatural de Charlie para percibir detalles que escapaban a la observación humana, pero la señorita Marple presentía que su investigación apenas había comenzado a descubrir los secretos ocultos en las paredes de Gossington Hall. Al mediodía, el inspector Slack había elaborado sus conclusiones preliminares con la prisa que le caracterizaba y una confianza infundada. El caso parecía sencillo para su metódico espíritu policial. El coronel Melchett había sufrido un infarto repentino mientras escribía cartas, lo que explicaba tanto su posición desplomada como la expresión de sorpresa que la muerte había plasmado en su rostro. La teoría del inspector se vio respaldada por el examen médico del Dr. Haydock, que no reveló lesiones externas ni signos evidentes de envenenamiento. La avanzada edad del coronel y sus recientes quejas de dolores en el pecho proporcionaron una explicación lógica de la muerte natural, a pesar de las misteriosas circunstancias que rodearon su descubrimiento. La puerta cerrada simplemente indicaba el deseo del difunto de mantener la privacidad durante su última correspondencia. La reacción de Charlie ante este veredicto oficial fue inmediata y contundente. El terrier se sentó en la puerta de la biblioteca y emitió una serie de ladridos agudos que parecían una contradicción notable. Su agitación aumentó a medida que el inspector Slack profundizaba en la teoría de las causas naturales y empezó a pasearse entre las puertas francesas y la puerta interior como si demostrara la falacia de la explicación de la habitación cerrada. La señorita Marple observaba la protesta de su acompañante con creciente interés. Charlie poseía una inteligencia que a menudo trascendía el mero instinto animal, y su comportamiento actual sugería un profundo desacuerdo con las conclusiones oficiales. Había aprendido a confiar en su juicio en asuntos donde la lógica humana no explicaba todos los hechos observables. La llegada del sobrino del coronel Melchett desde Londres complicó aún más la ingeniosa teoría del inspector Slack. El joven Geoffrey Melchett trajo noticias inquietantes sobre las recientes dificultades financieras de su tío y las crecientes deudas que amenazaban el patrimonio familiar. El coronel se enfrentaba a un proceso de quiebra y a un posible escándalo que destruiría su reputación militar y su prestigio social. Esta revelación hizo que el inspector Slack centrara su atención en el suicidio en lugar de la muerte natural, aunque la ausencia de armas o veneno seguía desconcertándolo.
El evidente alivio de Geoffrey Melchett por la muerte de su tío también planteó preguntas incómodas sobre la herencia y el móvil. El sobrino se beneficiaría considerablemente de la muerte del coronel, sobre todo si la muerte parecía natural y no autoinfligida. La respuesta de Charlie a Geoffrey Melchett resultó esclarecedora para la investigación privada de la señorita Marple. El terrier no mostró su habitual amabilidad con los visitantes, sino que mantuvo una distancia prudente mientras observaba al joven con evidente recelo. Cuando Geoffrey intentó acariciar a Charlie, el perro retrocedió y se colocó junto a la señorita Marple, un comportamiento que ella rara vez había presenciado en sus años juntos. El relato del sobrino sobre los recientes problemas de su tío pintaba un panorama de creciente desesperación y deterioro de la salud. Las presiones financieras habían obligado al coronel a considerar la venta de reliquias familiares y la liquidación de inversiones que representaban generaciones de riqueza acumulada. La vergüenza de la bancarrota pública lo había impulsado a tomar medidas cada vez más desesperadas para preservar su reputación. Sin embargo, la investigación de Charlie seguía contradiciendo estas explicaciones humanas. Su persistente atención al sendero del jardín, entre las ventanas de la biblioteca y el patio de la cocina, sugería un movimiento que las teorías oficiales no habían abordado. El comportamiento del terrier indicaba que alguien había transitado por esa ruta durante las horas críticas, a pesar de la imposibilidad de dicho paso según los testimonios. El inspector Slack descartó los descubrimientos de Charlie como comportamiento animal irrelevante, centrándose en cambio en la evidencia documental que respaldaba la muerte natural o el suicidio. Las cartas inconclusas del coronel revelaron su creciente desesperación por la ruina financiera y la desgracia social. Sus últimas frases expresaron arrepentimiento por haber manchado el nombre de la familia y gratitud hacia quienes le habían mostrado bondad en momentos difíciles. La señora Bantry proporcionó contexto adicional que parecía respaldar la teoría del suicidio. El coronel parecía distraído durante la cena, comiendo poco y participando mínimamente en la conversación. Su retiro anticipado a la biblioteca le había parecido inusual, aunque lo atribuyó a su supuesta correspondencia más que a un propósito más siniestro. La puerta cerrada sugería un deseo de privacidad durante sus últimas horas. La constante agitación de Charlie durante estas conversaciones convenció a la señorita Marple de que aún quedaban elementos cruciales por descubrir. Los sentidos superiores de su compañera habían detectado aspectos de la tragedia que la observación y la lógica humanas no habían percibido. La dulce fragancia que había desconcertado al Dr. Haydock, el rastro específico que Charlie había rastreado por el jardín y su evidente desconfianza hacia Geoffrey Melchett sugerían una secuencia de acontecimientos mucho más compleja. La investigación oficial se precipitaba hacia conclusiones prematuras basadas en pruebas incompletas, pero la señorita Marple reconocía la inutilidad de cuestionar las teorías del inspector Slack sin pruebas concretas. Los descubrimientos de Charlie, por muy convincentes que fueran para su ojo experto, no tendrían peso en los procedimientos formales. Necesitaría descubrir pruebas adicionales que la autoridad humana no pudiera descartar ni ignorar. La tarde avanzaba, y la persistente vigilancia de Charlie sugería que su investigación había identificado pistas importantes, pero había pasado por alto revelaciones igualmente cruciales. El misterio que había comenzado con su noche de insomnio revelaba poco a poco sus profundidades, como si se desprendieran capas de engaño que ocultaban la verdad subyacente. Las sombras de la tarde se alargaban sobre los jardines de Gossington Hall, cuando Charlie hizo su descubrimiento más significativo. La señorita Marple observaba los movimientos del personal de cocina a través de las ventanas del patio, cuando su fiel compañero abandonó repentinamente su metódica investigación y comenzó a cavar frenéticamente bajo los premiados crisantemos que bordeaban la terraza de la biblioteca. Su comportamiento era diferente a todo lo que había presenciado antes. La exploración mesurada de Charlie se transformó en una excavación urgente, sus garras arañando la tierra compacta con una intensidad desesperada. La tierra volaba en pequeños arcos a medida que excavaba más profundamente, con todo su cuerpo temblando de emoción y determinación. Lo que yaciera enterrado bajo esas flores otoñales había captado por completo su atención. La señorita Marple se acercó con cautela, reconociendo que Charlie había encontrado algo de vital importancia para su investigación. Su excavación había dejado al descubierto una sección de tierra removida que parecía haber sido manipulada recientemente, aunque una observación superficial
habría pasado por alto indicios tan sutiles. Los crisantemos habían sido replantados cuidadosamente para ocultar cualquier indicio de alteración, pero el olfato sensible de Charlie había detectado rastros que el ojo humano no podía percibir. En cuestión de segundos, su excavación reveló un pequeño frasco de vidrio parcialmente enterrado entre las raíces de las flores. El recipiente estaba vacío, pero conservaba restos de un residuo aceitoso que producía la dulce fragancia que el doctor Haydock había notado en la biblioteca. Charlie se apartó de su descubrimiento y permaneció sentado en perfecta quietud, con sus ojos oscuros fijos en la señorita Marple, como esperando el reconocimiento de su logro. El descubrimiento del frasco transformó por completo la investigación. Lo que el inspector Slack había descartado como muerte natural o posible suicidio, ahora se revelaba como algo mucho más siniestro. Alguien, en efecto, había visitado la biblioteca durante esas horas cruciales, llevando una sustancia que desde entonces había estado cuidadosamente oculta bajo el borde del jardín. La persistente atención de Charlie a este lugar había descubierto pruebas que los investigadores oficiales habían pasado por alto por completo. La señorita Marple examinó el frasco sin alterar su posición, observando la precisión profesional con la que había sido enterrado. El autor conocía tanto la distribución de la finca como las rutinas estacionales de jardinería, lo que enmascararía sus actividades. No se trataba de un intruso oportunista, sino de alguien familiarizado con el ritmo diario y los rincones ocultos de Gossington Hall. La investigación de Charlie del área circundante reveló pistas adicionales invisibles para la observación humana. Su exploración sistemática del sendero del jardín trazó una ruta que conectaba las ventanas francesas de la biblioteca con el patio de la cocina, a través de secciones del terreno donde las sombras proporcionaban un escondite natural. El comportamiento del terrier sugería que alguien había usado este sendero repetidamente, dejando rastros de olor que revelaban una historia de planificación y ejecución meticulosas. El patio de la cocina tenía una importancia especial para la investigación de Charlie. Pasó un tiempo considerable examinando los escalones de piedra que conducían a la entrada del servicio, con la nariz frenética procesando los complejos olores que indicaban actividad reciente. Su atención se centró específicamente en el jardín de hierbas que la señora Bantry mantenía junto a la puerta de la cocina, donde las plantas aromáticas enmascaraban de forma natural cualquier olor inusual que trajeran los visitantes nocturnos. La señorita Marple empezó a apreciar la sofisticación del crimen que Charlie estaba descubriendo. El autor había elegido su ruta y el momento oportuno con notable precisión, aprovechando las características naturales de la finca para ocultar sus movimientos y asegurando un acceso rápido tanto a la biblioteca como a un lugar seguro para desechar las pruebas incriminatorias. Solo las habilidades olfativas sobrenaturales de Charlie habían detectado rastros que la investigación humana había pasado por alto por completo. La inspección del terrier a la entrada de la cocina reveló otro detalle crucial. Su comportamiento indicaba que alguien con acceso legítimo a las dependencias de servicio había participado en los sucesos de la noche. Charlie no mostró signos de haber detectado una entrada forzada, ni una intrusión no autorizada, lo que sugería, en cambio, que el agresor poseía llaves o un profundo conocimiento de las medidas de seguridad del edificio. El personal de la casa de la señora Bantry se convirtió en objeto de renovado interés a medida que Charlie continuaba su metódica investigación. La cocinera, la señora Hudson, se había quedado en la propiedad hasta bien entrada la noche para preparar el desayuno de la mañana siguiente. La doncella, Sarah, había asegurado las plantas bajas antes de retirarse a sus aposentos sobre la cocina. El jardinero, el señor Grimsdale, tenía una cabaña en la finca y solía trabajar por las tardes durante la temporada de siembra de otoño. La reacción de Charlie ante cada miembro del personal proporcionó a la señorita Marple información valiosa sobre su posible implicación. Su comportamiento con la señora Hudson siguió siendo el típico de su amabilidad, sin sugerir olores inusuales ni actividades sospechosas asociadas con los movimientos de la cocinera. Sarah también se ganó la habitual aprobación de Charlie, meneando la cola, cuando apareció en el patio para recoger las sobras de la cocina. La llegada del señor Grimsdale para el mantenimiento del jardín por la tarde provocó una reacción muy distinta en Charlie. El terrier se erizó ligeramente al acercarse el jardinero y se colocó entre la señorita Marple y el anciano, observando atentamente los movimientos de Grimsdale. Esta actitud protectora indicaba que Charlie había detectado algo preocupante en las actividades recientes o el estado actual del jardinero.
El descubrimiento del frasco enterrado había proporcionado pruebas concretas de que la muerte del coronel Melchett se debió a un acto delictivo deliberado, y no a causas naturales o suicidio. La investigación de Charlie estaba desentrañando sistemáticamente un asesinato cuidadosamente planeado, disfrazado para que pareciera una emergencia médica o una tragedia autoinfligida. El profundo conocimiento del autor de la finca y su acceso a lugares seguros de eliminación de desechos sugerían que se trataba de alguien con un profundo conocimiento de las rutinas y vulnerabilidades de Gossington Hall. Sin embargo, la señorita Marple presentía que la investigación de Charlie había revelado solo el comienzo de una compleja conspiración que iba mucho más allá de un simple caso de envenenamiento. La constante vigilancia de su compañero sugería que aún quedaban secretos ocultos tras los muros de la finca, a la espera de que su superioridad los expusiera a la luz de la justicia. La cena en Gossington Hall transcurrió en la atmósfera sobria propia de una casa afectada por la tragedia. Sin embargo, la inquietud de Charlie sugería que las revelaciones del día apenas habían arañado la superficie de misterios más profundos. La señorita Marple observó el recorrido sistemático de su acompañante por el comedor, notando cómo su atención se centraba especialmente en la silla de Geoffrey Melchett y la mesa de servicio contigua, donde los decantadores de cristal reflejaban la luz de las velas. La investigación de Charlie durante la cena resultó notablemente reveladora. Cuando Geoffrey tomó la botella de brandy para servirse una generosa cantidad, el terrier se acercó y emitió un gruñido de advertencia que hizo temblar notablemente la mano del joven. El vaso se le resbaló de los dedos a Geoffrey y se hizo añicos contra la alfombra persa, esparciendo un líquido ámbar sobre el intrincado diseño, mientras llenaba la habitación con el penetrante aroma de licores añejos. La señora Bantry se disculpó efusivamente por el comportamiento inusual de Charlie, pero la señorita Marple observó cómo la reacción de su acompañante había expuesto el estado nervioso de Geoffrey con mayor eficacia que cualquier interrogatorio. El rostro del sobrino palideció cuando Charlie se acercó, y sus posteriores explicaciones balbuceantes sobre la fatiga y el dolor sonaron huecas ante la evidencia de su evidente miedo. Después de cenar, Charlie reanudó su exploración de la finca con renovado propósito. Su investigación los llevó al establo donde el coronel Melchett había alojado a su preciado caballo de caza y a la pequeña colección de equipo de montar que representaba su pasión por las actividades campestres. La atención del terrier se centró de inmediato en una sección del cuarto de aperos, donde las sillas de montar y las bridas colgaban en ordenadas filas a lo largo de las paredes encaladas. Su comportamiento en el cuarto de aperos reveló otra faceta de los complejos acontecimientos de la noche. La investigación de Charlie en los armarios de almacenamiento descubrió rastros de la misma dulce fragancia que había caracterizado la atmósfera de la biblioteca tras la muerte del coronel. El aroma era más tenue allí, casi imperceptible para los sentidos humanos, pero claramente detectable para el sofisticado sistema olfativo de Charlie. El examen del armario por parte de la señorita Marple reveló una colección de suministros veterinarios que el coronel Melchett guardaba para tratar heridas leves en sus caballos. Entre los frascos de linimento y los paquetes de vendas, descubrió un espacio vacío del que se había sacado algo recientemente. Las manchas de polvo en el estante indicaban que un pequeño recipiente había ocupado ese lugar hasta hacía muy poco. La continua investigación de Charlie por el establo los llevó al almacén de pienso, donde se almacenaba el grano y el heno para los caballos de la finca. Su comportamiento se volvió cada vez más agitado a medida que se acercaban al rincón donde el coronel Melchett guardaba su reserva privada de medicamentos para tratar cólicos y otras dolencias equinas. El examen del terrier reveló una dispersión de polvo alterada y rastros persistentes de actividad humana durante la noche anterior. El descubrimiento de un segundo frasco vacío oculto bajo los hilos confirmó las crecientes sospechas de la señorita Marple sobre la complejidad del crimen que investigaban. Este recipiente contenía restos de una sustancia diferente, que desprendía un olor acre característico cuando la investigación de Charlie la reveló. El autor no había recurrido a un solo veneno, sino a una combinación de sustancias que enmascaraban mutuamente sus características y aseguraban la rápida muerte de la víctima. El comportamiento nervioso de Geoffrey Melchett durante la cena adquirió mayor relevancia a la luz de estos descubrimientos. Su profundo conocimiento de los hábitos y los suministros médicos de su tío le brindó la oportunidad y los medios para el complejo envenenamiento que la investigación de Charlie estaba revelando. El acceso del sobrino a la finca durante visitas anteriores
le había permitido estudiar la distribución e identificar lugares seguros para ocultar pruebas. La exploración de Charlie por el patio del establo reveló la última pieza del rompecabezas de la noche. Su investigación de los adoquines, cerca de la entrada del establo, descubrió restos de una sustancia que había sido limpiada a toda prisa, pero que aún era detectable para sus sentidos superiores. El patrón de estos restos sugería que alguien había derramado líquido al trasladar contenedores entre diferentes lugares durante las cruciales horas posteriores a la cena. El comportamiento del terrier indicaba que Geoffrey efectivamente había visitado los establos cuando, según él, paseaba por los jardines para despejarse tras recibir noticias de las dificultades económicas de su tío. Su verdadero propósito era recuperar los suministros veterinarios necesarios para su plan asesino y, posteriormente, deshacerse de las pruebas en lugares donde su descubrimiento parecía improbable. El relato de la señora Bantry sobre los movimientos de Geoffrey durante la noche requería ahora un reexamen minucioso. El joven, en efecto, se había excusado de la partida de bridge poco después de las 10, alegando la necesidad de aire fresco y soledad para procesar la impactante noticia de la quiebra de su tío. Su ausencia había durado casi una hora, tiempo de sobra para la compleja serie de acciones que la investigación de Charlie estaba revelando. La sofisticación del plan de Geoffrey demostraba una preparación minuciosa y un profundo conocimiento tanto de las costumbres de su tío como de la distribución de la finca. Había programado sus acciones para que coincidieran con la conclusión de la partida de bridge, asegurándose de que los testigos lo situaran lejos de la biblioteca durante el período crucial. El uso de suministros veterinarios había sido calculado para sugerir un envenenamiento accidental, más que un asesinato deliberado. Sin embargo, la metódica investigación de Charlie había desentrañado sistemáticamente cada elemento de la coartada cuidadosamente elaborada por Geoffrey. Los descubrimientos del terrier proporcionaron una cronología clara de las actividades del sobrino y revelaron los lugares donde había ocultado las pruebas de su crimen. Lo que el inspector Slack había descartado como muerte natural se estaba convirtiendo en un asesinato meticulosamente planeado, diseñado para parecer una emergencia médica o un trágico accidente. La señorita Marple reconoció que la investigación de Charlie había aportado pruebas suficientes para cuestionar las conclusiones oficiales, pero comprendía la dificultad de presentar tales descubrimientos a autoridades escépticas. Los sentidos superiores del terrier habían detectado rastros invisibles a la observación humana, pero los procedimientos legales requerirían pruebas más convencionales para obtener justicia por el asesinato del coronel Melchett. Amanecía en St. Mary Mead, cuando la llamada urgente del teléfono rompió la tranquilidad matutina de la casa de la señorita Marple. Charlie, que por fin había conseguido unas horas de sueño reparador, recuperó inmediatamente su postura alerta, mientras la voz agitada del inspector Slack anunciaba otra tragedia en Gossington Hall. La propia señora Bantry había sido encontrada inconsciente en su sala de estar privada, víctima de un aparente accidente que guardaba inquietantes similitudes con los sucesos de la noche anterior. La reacción de Charlie ante esta noticia confirmó las crecientes sospechas de la señorita Marple de que su investigación había identificado solo la primera fase de una trama criminal más extensa. La renovada inquietud del terrier indicaba que las fuerzas que habían reclamado al coronel Melchett seguían activas dentro de los límites de la finca. Su inmediato movimiento hacia la puerta principal sugería la urgente necesidad de reanudar la investigación antes de que se pudieran ocultar o destruir más pruebas. La escena en Gossington Hall reveló un hogar sumido en el caos absoluto. La señora Bantry yacía inconsciente en su sillón favorito, con su servicio de té matutino esparcido sobre la alfombra oriental, donde la delicada porcelana había caído de manos inertes. El examen preliminar del doctor Haydock detectó la misma fragancia dulce que había caracterizado la muerte del coronel Melchett, aunque la respiración de la señora Bantry se mantuvo estable y su pulso lo suficientemente fuerte como para sugerir una eventual recuperación. La presencia de Geoffrey Melchett en esta segunda tragedia le pareció a la señorita Marple sospechosamente oportuna. El sobrino afirmó haber descubierto a la señora Bantry durante una visita matutina para hablar sobre los preparativos del funeral de su tío, pero su explicación de haber llegado a la finca antes de las 7 parecía ensayada y poco convincente. El comportamiento de Charlie hacia Geoffrey se había intensificado de la noche a la mañana, y el terrier ahora mantenía una vigilancia constante cada vez que el joven aparecía.
El patrón que emergió de la investigación de Charlie en la sala de estar de la señora Bantry coincidió con sus descubrimientos en la biblioteca con una precisión inquietante. Su examen de las puertas francesas reveló nuevos rastros de la ruta entre la casa principal y el patio de la cocina, lo que sugería que el autor había usado el mismo camino para ambos crímenes. La naturaleza metódica de estos ataques indicaba una campaña sistemática más que incidentes aislados. La exploración de Charlie del servicio de té matutino proporcionó información crucial sobre el método de envenenamiento de la señora Bantry. Su investigación del azucarero reveló restos de sustancias extrañas que habían sido cuidadosamente mezcladas con el contenido habitual para ocultar su presencia. La sofisticación de este enfoque demostró la creciente confianza y la técnica refinada del perpetrador tras el éxito de la noche anterior. El momento del colapso de la señora Bantry planteó nuevas preguntas sobre la participación y los motivos de Geoffrey. Su posible recuperación amenazaba con revelar detalles de la noche anterior que podrían contradecir su versión cuidadosamente elaborada de los hechos. La señora Bantry conocía a fondo las rutinas domésticas y había observado los movimientos de Geoffrey con la atención inconsciente que la larga experiencia presta a los patrones familiares. La investigación del inspector Slack sobre este segundo incidente reveló la misma frustrante falta de pruebas convencionales que había caracterizado la muerte del coronel. No había señales de entrada forzada, ni armas, ni contenedores de veneno evidentes, ni testigos de actividades sospechosas durante la crucial madrugada. La investigación oficial acumulaba una serie de emergencias médicas sin conexión ni explicación aparente. La exploración sistemática de Charlie de los terrenos de la finca reveló una historia completamente distinta. Su investigación descubrió otros lugares de enterramiento, donde se habían ocultado a toda prisa viales vacíos bajo los bordes de los jardines y montones de compost. El patrón de estos escondites demostraba un profundo conocimiento de la distribución de la finca y de los programas de mantenimiento estacional, lo que enmascararía cualquier alteración del paisaje. La atención del terrier a las habitaciones de servicio arrojó otro descubrimiento significativo. Su examen del área bajo la ventana de la habitación de invitados de Geoffrey reveló rastros de actividad nocturna que contradecían las afirmaciones del joven de dormir profundamente hasta la mañana. Las alteraciones del suelo y los rastros de olor indicaban que Geoffrey había salido y regresado a su habitación durante la madrugada, cuando ocurrió el envenenamiento de la señora Bantry. La señorita Marple empezó a reconocer la naturaleza sistemática de la campaña de Geoffrey contra posibles obstáculos a su herencia. La muerte del coronel Melchet había eliminado al principal beneficiario del patrimonio familiar, mientras que la incapacitación de la señora Bantry eliminó a un testigo cuyo testimonio podría revelar contradicciones en su coartada. El sobrino estaba allanando metódicamente el camino hacia la propiedad indiscutible de importantes propiedades y activos financieros. La investigación de Charlie reveló la creciente audacia de las actividades criminales de Geoffrey. El segundo envenenamiento se había llevado a cabo durante el día, en un lugar donde el descubrimiento parecía inevitable, lo que sugería una creciente desesperación o una creciente confianza en su capacidad para desviar sospechas. Su aparente disposición a dañar a la señora Bantry, quien solo le había mostrado amabilidad y hospitalidad, demostraba la fría determinación que impulsaba sus acciones. El patrón de los descubrimientos de Charlie indicaba que Geoffrey tenía acceso a un suministro considerable de las sustancias que utilizaba en su campaña de envenenamiento. Su conocimiento de los medicamentos veterinarios, gracias a las provisiones del establo de su tío, había sentado las bases para desarrollar métodos de administración cada vez más sofisticados. La combinación de diferentes compuestos sugería la experimentación para crear toxinas imposibles de rastrear que simularan emergencias médicas naturales. La condición inconsciente de la señora Bantry le impidió testificar sobre sus observaciones del comportamiento de Geoffrey. Sin embargo, la investigación de Charlie había descubierto evidencia física de sus actividades nocturnas y acceso a los lugares donde se ocultaban materiales para envenenar. La exploración metódica del terrier documentaba sistemáticamente un rastro de evidencia que la observación humana no había podido detectar.
La señorita Marple comprendió que el tiempo se estaba convirtiendo en un factor crucial para prevenir nuevas tragedias. La disposición de Geoffrey a envenenar a la señora Bantry demostraba su disposición a eliminar a cualquiera que pudiera amenazar su plan de herencia. La constante vigilancia de Charlie sugería que la investigación aún no había identificado todos los elementos de la trama criminal del sobrino, lo que dejaba a otras posibles víctimas en riesgo debido a su creciente violencia. El sol de la mañana proyectaba una calidez engañosa sobre los jardines de Gossington Hall, mientras la señorita Marple concebía un plan que utilizaría las habilidades únicas de Charlie para exponer las actividades criminales de Geoffrey Melchett. La recuperación gradual de la señora Bantry brindó la oportunidad de escenificar un escenario que obligaría al sobrino a actuar y, al mismo tiempo, protegería a las posibles víctimas de mayores daños. El comportamiento de Charlie sugería que comprendía la gravedad de la situación y estaba dispuesto a contribuir a que la justicia saliera a la luz. La estrategia de la señorita Marple se basaba en la creciente desesperación de Geoffrey y su aparente convicción de que el comportamiento animal no representaba ninguna amenaza para sus engaños cuidadosamente urdidos. Ella utilizaría los descubrimientos de la investigación de Charlie para crear una situación donde la culpabilidad del sobrino se volviera innegable incluso para los observadores más escépticos. Los sentidos superiores del terrier servirían como cebo y sistema de detección en una trampa diseñada para atrapar a un asesino en el acto. El plan requería una cuidadosa coordinación con el Dr. Haydock, quien cada vez sospechaba más del patrón de emergencias médicas que asolaba Gossington Hall. La señorita Marple compartió sus observaciones sobre los descubrimientos de Charlie, sin mencionar los detalles específicos que solo los sentidos caninos podían detectar. La curiosidad profesional del doctor por los síntomas inusuales y las misteriosas fragancias dulces fue la motivación natural para examinar la situación con más detenimiento. El papel de Charlie en la trampa parecería completamente inocente a la vista de Geoffrey. El terrier simplemente continuaría su investigación sistemática de los terrenos de la finca, siguiendo los rastros de olor y examinando los cementerios donde se habían ocultado pruebas. Su comportamiento sugeriría la inminencia de descubrimientos cruciales, lo que presionaría a Geoffrey para que tomara medidas decisivas antes de que sus crímenes salieran a la luz. La señorita Marple se ubicó en la sala de estar de la señora Bantry, desde donde podía observar los senderos del jardín que, según la investigación de Charlie, eran las rutas preferidas de Geoffrey para sus actividades nocturnas. La luz de la tarde proporcionaba una excelente visibilidad del terreno, mientras que las múltiples ventanas de la habitación ofrecían una vigilancia exhaustiva de las zonas vulnerables de la finca. Charlie comenzó su actuación con notable inteligencia, repasando las rutas de investigación que había seguido durante los días anteriores, manteniendo la apariencia de una exploración canina aleatoria. Su examen sistemático de los cementerios parecía casual a la vista de los observadores distantes, pero la señorita Marple podía detectar la naturaleza deliberada de sus movimientos mientras dirigía a cualquier observador hacia la evidencia oculta. La reacción de Geoffrey ante las actividades de Charlie se hizo evidente en la primera hora de vigilancia. El sobrino salió de la casa con un bastón y la expresión de un hombre que intentaba parecer despreocupado, aunque albergaba preocupaciones urgentes. Su recorrido por los jardines seguía los movimientos de Charlie con una atención apenas disimulada, confirmando que los descubrimientos del terrier representaban una verdadera amenaza para su seguridad. La eficacia de la trampa se hizo evidente cuando Geoffrey empezó a intentar distraer a Charlie de su investigación. Sus esfuerzos por alejar al terrier de los cementerios revelaron un conocimiento profundo de su ubicación, información que una simple observación no habría podido proporcionar. La negativa de Charlie a obedecer las órdenes de Geoffrey expuso la profunda sospecha que existía entre ellos. La señorita Marple observaba a través de las ventanas de la sala cómo el comportamiento de Geoffrey se volvía cada vez más agitado. Sus intentos de parecer despreocupado mientras vigilaba los movimientos de Charlie creaban una actuación que revelaba más de lo que ocultaba. La evidente familiaridad del sobrino con los lugares donde se habían enterrado las pruebas proporcionaba pruebas contundentes de su participación en el ocultamiento de material delictivo.
La investigación de Charlie condujo a Geoffrey al establo donde se habían almacenado y posteriormente retirado los suministros veterinarios. El examen del terrier de los almacenes vacíos obligó a Geoffrey a presenciar el descubrimiento sistemático de sus actividades cuidadosamente ocultas. Su creciente desesperación se hizo evidente a medida que el olfato de Charlie lo llevaba directamente a cada lugar donde se había ocultado evidencia incriminatoria. El punto crítico llegó cuando Charlie empezó a cavar bajo los crisantemos, donde se había enterrado el primer frasco. La reacción de Geoffrey fue inmediata y reveladora. Abandonó toda pretensión de interés casual y corrió hacia el parterre con la evidente intención de impedir que siguieran excavando. Su desesperado intento por sacar a Charlie del lugar del entierro demostró claramente su culpa. El doctor Haydock eligió ese preciso momento para salir de la casa con su maletín y la expresión de un oficial al mando. Su apariencia transformó la desesperada intervención de Geoffrey en una confesión pública de conocimientos sobre pruebas ocultas. Los intentos del sobrino por explicar su comportamiento solo acentuaron la impresión de culpabilidad y la actividad criminal oculta. La respuesta de Charlie a la interferencia física de Geoffrey fue rápida y decisiva. El terrier emitió una serie de ladridos agudos que atrajeron al personal de la casa y a los vecinos para que presenciaran la confrontación que se desarrollaba en el jardín. Su posición protectora entre Geoffrey y el lugar del entierro impidió cualquier intento de retirar o destruir pruebas antes de que se pudiera realizar un examen adecuado. La llegada del inspector Slack completó la trampa que la señorita Marple y Charlie habían tendido en torno a las actividades criminales de Geoffrey. La presencia oficial transformó una confrontación privada en una investigación formal, mientras que los descubrimientos de Charlie proporcionaron las pruebas físicas necesarias para sustentar los cargos de asesinato e intento de asesinato. La evidente culpabilidad y el comportamiento desesperado del sobrino eliminaron cualquier posibilidad de mantener su fachada de inocencia. La sistemática investigación de Charlie había documentado cada aspecto de la empresa criminal de Geoffrey, desde la planificación inicial hasta el intento de ocultar pruebas. Los sentidos superiores del terrier habían detectado rastros invisibles a la observación humana, creando una cadena de pruebas inquebrantable que vinculaba al sobrino con ambos envenenamientos. El colapso de Geoffrey, bajo la presión de la exposición, confirmó la efectividad de la trampa que la inteligencia de Charlie había hecho posible. La combinación de evidencia física y revelación del comportamiento creó un caso que ni siquiera las autoridades más escépticas pudieron descartar ni ignorar. La justicia para el coronel Melchett y la señora Bantry estaba finalmente al alcance gracias a la dedicación de un extraordinario Fox Terrier de pelo duro y su observadora ama. La reunión en la biblioteca de Gossington Hall creó una escena que recordaba a las clásicas revelaciones detectivescas, pero el papel central de Charlie en la revelación de la verdad marcó esta resolución como excepcionalmente extraordinaria. El inspector Slack se sentó tras el escritorio del coronel Melchett, con los viales recuperados dispuestos ante él como pruebas en un tribunal, mientras el doctor Haydock examinaba su contenido con fascinación profesional. Geoffrey Melchett ocupaba la misma silla donde su tío había pasado sus últimos momentos, aunque su situación actual se parecía poco a una correspondencia pacífica. La señorita Marple comenzó su explicación, reconociendo la superior capacidad de detección de Charlie, que había identificado las actividades delictivas horas antes de que la observación humana detectara cualquier indicio de delito. El comportamiento inquieto del terrier la primera noche había demostrado una inteligencia que trascendía los instintos animales comunes, detectando el peligro mediante sentidos que percibían amenazas invisibles a la deducción lógica. La investigación sistemática de Charlie reveló la sofisticada naturaleza del plan de envenenamiento de Geoffrey, que se basaba en la combinación de múltiples sustancias para crear síntomas que parecieran naturales y al mismo tiempo asegurar una rápida muerte. El acceso del sobrino a suministros veterinarios le había proporcionado los medios y el conocimiento necesarios para desarrollar toxinas imposibles de rastrear que simulaban emergencias médicas comunes. La cronología de los acontecimientos comenzó con la desesperación financiera de Geoffrey, tras descubrir importantes deudas de juego que amenazaban su posición social y su libertad personal. El proceso de quiebra de su tío pareció inicialmente ofrecerle salvación mediante una herencia eventual. Sin embargo, los planes del coronel de liquidar sus bienes y distribuir la riqueza restante a organizaciones benéficas eliminaron esta posibilidad.
El primer intento de Geoffrey por asegurar su herencia consistió en falsificar documentos que acelerarían el colapso financiero de su tío, convirtiéndose en el principal acreedor. Cuando estos ardides resultaron insuficientes para garantizar el resultado deseado, recurrió a métodos más directos para eliminar los obstáculos a su herencia. La fase de planificación había requerido una preparación exhaustiva y un profundo conocimiento de las rutinas y vulnerabilidades de Gossington Hall. Las frecuentes visitas de Geoffrey durante los meses anteriores le habían brindado la oportunidad de estudiar la distribución de la finca, identificar rutas seguras para el movimiento nocturno y localizar áreas de almacenamiento donde se pudieran ocultar pruebas sin ser detectadas. La investigación de Charlie había documentado cada etapa de las actividades criminales de Geoffrey con notable precisión. La exploración de los rastros de olor por parte del terrier había revelado los movimientos del sobrino durante momentos cruciales, cuando las coartadas indicaban que estaba en otro lugar. Su descubrimiento de los lugares de enterramiento había revelado la evidencia física que vinculaba a Geoffrey con ambos envenenamientos. El método del asesinato del coronel Melchett consistió en introducir toxinas en la botella de brandy que el coronel solía usar para su copa vespertina mientras escribía correspondencia. El conocimiento de Geoffrey sobre los hábitos de su tío le permitió calcular el tiempo exacto para que el veneno hiciera efecto mientras la víctima se encontraba sola en la biblioteca cerrada. El misterio de la habitación cerrada se había logrado gracias al uso que Geoffrey hacía de las puertas francesas, que podían cerrarse desde fuera con una llave modificada que había copiado en visitas anteriores. Su recorrido por los jardines había evitado zonas donde el personal de la casa pudiera observar sus movimientos, mientras que el patio de la cocina proporcionaba acceso oculto a vertederos de pruebas incriminatorias. El envenenamiento de la señora Bantry se debió a su observación involuntaria de las actividades nocturnas de Geoffrey tras la muerte de su tío. Su mención casual de haber visto luces en el establo durante las horas en que Geoffrey afirmaba dormir amenazó con exponer contradicciones cruciales en su coartada. El intento de silenciarla se llevó a cabo utilizando las mismas toxinas, aunque administradas en dosis más pequeñas durante el servicio de té de la mañana. La intervención de Charlie evitó la muerte de la señora Bantry y proporcionó las pruebas necesarias para exponer la culpabilidad de Geoffrey, más allá de toda duda razonable. La protección de los cementerios por parte del terrier preservó pruebas cruciales que la investigación humana habría pasado por alto por completo. Sus advertencias sobre las intenciones de Geoffrey alertaron a la señorita Marple del peligro creciente antes de que se pudieran reclamar más víctimas. La combinación de sustancias encontrada en los viales recuperados reveló la experimentación de Geoffrey con diferentes compuestos para lograr efectos específicos. Sus conocimientos veterinarios le habían permitido seleccionar toxinas que producían síntomas similares a la insuficiencia cardíaca o el derrame cerebral, afecciones que parecían naturales en víctimas de edad avanzada, pero que desviaban las sospechas de causas externas. El examen del inspector Slack de los registros financieros de Geoffrey confirmó las circunstancias desesperadas que motivaron sus actividades delictivas. Las crecientes deudas de juego y las amenazas de acciones legales habían generado presión para acceder de inmediato a fondos sustanciales que solo el patrimonio de su tío podía proporcionar. La herencia del sobrino, según el testamento, habría eliminado estos problemas, estableciéndolo como un caballero adinerado, en lugar de un deudor al borde de la ruina social. La evidencia física que Charlie había preservado mediante su comportamiento protector proporcionó una prueba irrefutable de la culpabilidad de Geoffrey en ambos envenenamientos. La sofisticada planificación y ejecución de los crímenes demostró premeditación e intención de asesinar para obtener un beneficio económico. El intento de dañar a la señora Bantry reveló la cruel disposición a eliminar testigos que señalaba a Geoffrey como un criminal peligroso. El análisis del Dr. Haydock de las toxinas recuperadas confirmó sus propiedades letales al combinarlas según las fórmulas experimentales de Geoffrey. Los compuestos veterinarios se habían modificado para aumentar su eficacia y al mismo tiempo enmascarar su presencia en el organismo de la víctima. Solo la superior detección olfativa de Charlie había identificado sus rastros persistentes tras la ocultación prevista. La confesión de Geoffrey, obtenida bajo la presión de pruebas abrumadoras, reveló el alcance total de su empresa criminal. Sus planes se extendían más allá de la familia inmediata, incluyendo a otros posibles herederos y testigos, cuya eliminación le habría asegurado la posición de único beneficiario de la considerable riqueza del patrimonio.
La notable inteligencia y dedicación de Charlie habían evitado una serie de asesinatos, al tiempo que exponían un plan criminal que una investigación humana no habría podido detectar. La vigilia insomne del Terrier en esa crucial primera noche marcó el inicio de la justicia para el coronel Melchett y la protección para la señora Bantry y otras posibles víctimas. La tarde de otoño se posaba suavemente sobre St. Mary Mead, mientras la señorita Marple y Charlie regresaban a su cabaña tras la conclusión de la investigación de Gossington Hall. El comportamiento del Terrier se había transformado por completo de la ansiedad inquieta que había caracterizado su vigilia sin dormir. Se había transformado en la satisfacción de un trabajo bien hecho. Su cola se movía con genuina felicidad al acercarse a la puerta del jardín, y su paso tenía la ligereza que acompaña a la resolución de cargas que se arrastran durante mucho tiempo. El apetito de Charlie regresó con notable entusiasmo durante la tranquila cena, y consumió su cena con el entusiasmo de un perro que ha trabajado duro y alcanzado logros significativos. La señorita Marple observó su renovado placer por las sencillas rutinas domésticas, notando cómo aguzaba las orejas al oír sonidos familiares, y cómo seguía sus movimientos con la relajada atención que le daban una confianza y seguridad absolutas. El pueblo mismo pareció respirar con más tranquilidad tras el arresto y la confesión de Geoffrey Melchett. La noticia de los asesinatos resueltos se había extendido por St. Mary Mead con la misma rapidez que caracterizaba todos los acontecimientos importantes en las comunidades pequeñas, aliviando a los residentes que comenzaban a temer que muertes inexplicables se cobraran más víctimas. La revelación de que una minuciosa investigación había evitado nuevas tragedias les tranquilizó sobre el triunfo final de la justicia sobre la astucia criminal. La recuperación de la señora Bantry había avanzado con una rapidez alentadora, una vez que el tratamiento del Dr. Haydock eliminó las toxinas de su organismo. Su gratitud hacia Charlie se había expresado en una generosa provisión de sus galletas favoritas y en una invitación permanente a explorar los jardines de Gossington Hall cuando le apetecía. El heroico papel del Terrier al salvarle la vida lo había convertido en un huésped de honor permanente en la finca. El reconocimiento a regañadientes del inspector Slack de la contribución de Charlie a la resolución del caso marcó una evolución significativa en su actitud hacia los métodos de investigación no convencionales. Si bien se mantenía escéptico respecto a basarse en el comportamiento animal para el trabajo policial oficial, no podía negar la eficacia de la capacidad de detección de Charlie para descubrir evidencia que la observación humana había pasado completamente por alto. La atmósfera apacible de la noche contrastaba marcadamente con la tensión y el peligro que habían caracterizado los días anteriores en Gossington Hall. La postura relajada de Charlie, al sentarse junto a la silla de la señorita Marple, demostraba su confianza en que las amenazas que había detectado habían sido eliminadas para siempre. Sus sentidos sobrenaturales ya no percibían los peligros que acechaban en la oscuridad más allá de los muros de su cabaña. La señorita Marple reflexionó sobre la notable inteligencia que Charlie había demostrado a lo largo de su investigación, reconociendo habilidades que trascendían los instintos animales comunes. Su análisis metódico de las pruebas, su intervención protectora en momentos cruciales, y su inquebrantable determinación por revelar verdades ocultas, habían revelado una alianza entre el razonamiento humano y la percepción canina que lograba resultados imposibles con cualquiera de los dos enfoques por separado. La resolución de los asesinatos de Gossington Hall había reforzado la convicción de la señorita Marple de que la verdad siempre sale a la luz, a pesar de los más sofisticados intentos de ocultarla. La elaborada planificación y la meticulosa ejecución de Geoffrey habían sido derrotadas por la superioridad de sentidos de Charlie y su incansable investigación. La combinación de experiencia humana e intuición animal había creado una colaboración detectivesca excepcionalmente adecuada para descubrir engaños y proteger vidas inocentes. El comportamiento de Charlie durante las últimas horas de la investigación demostró no solo inteligencia, sino también auténtico coraje ante el peligro creciente. Su disposición a enfrentarse a Geoffrey, a pesar del evidente riesgo personal, demostró una lealtad y dedicación que inspiraban respeto incluso a los observadores más escépticos. El Terrier había demostrado ser un auténtico detective, digno de colaborar con el investigador aficionado más consumado de St. Mary Mead. Los sonidos y aromas familiares de la cabaña le brindaron a Charlie la seguridad que necesitaba para finalmente abandonar su vigilancia. La señorita Marple observó con satisfacción
cómo completaba su habitual ronda nocturna de puertas y ventanas antes de acomodarse en su posición favorita para dormir junto a la chimenea. Sus suspiros de satisfacción indicaban plena confianza en que la paz había sido restaurada en su rincón del mundo. Cuando el reloj de pie dio las 10, Charlie se levantó de su sitio junto a la chimenea y se acercó a su cesta de dormir con evidente expectación. Ver a su fiel compañero preparándose para el descanso normal le produjo a la señorita Marple una profunda satisfacción, sabiendo que su noche de insomnio había salvado numerosas vidas y llevado ante la justicia a un peligroso criminal. El último gesto de Charlie antes de dormirse fue llevarle su juguete favorito a la señorita Marple como muestra de gratitud y cariño. La desgastada pelota de tenis representaba incontables horas de juego y compañerismo, simbolizando el vínculo que los unía y que había hecho posible su colaboración detectivesca. La gentil colocación de este preciado objeto junto a su silla expresaba una devoción que no necesitaba palabras para ser comprendida. El tranquilo sueño del Fox Terrier de pelo duro esa noche marcó el final de una extraordinaria aventura que había puesto de manifiesto las extraordinarias capacidades que se ocultaban en la vida aparentemente ordinaria de un pueblo. Los sueños de Charlie, si es que los perros sueñan, probablemente representaban jardines libres de peligros ocultos y comunidades protegidas de quienes se aprovechaban de la confianza y la amabilidad para obtener beneficios personales. La señorita Marple permaneció despierta unos minutos más, escuchando la respiración regular de Charlie y reflexionando sobre las lecciones que su investigación había aportado sobre el valor de confiar en los instintos que operan más allá de los límites de la lógica convencional. La noche que comenzó con la negativa de Charlie a dormir, concluyó con su merecido descanso, justicia cumplida, y St. Mary Mead, restaurada a su tranquilidad habitual. Por la mañana Charlie se despertaba renovado y listo para nuevas aventuras. Su reputación como detective canino de St. Mary Mead estaba firmemente establecida entre aquellos privilegiados que presenciaban sus extraordinarias habilidades. La noche en que Charlie se negó a dormir sería recordada como el inicio de una alianza que aportó fortalezas únicas a la eterna lucha entre la verdad y el engaño en el aparentemente pacífico mundo de la vida rural inglesa.